Señora directora del Fondo Nacional de Ahorro, Cristina Londoño. Juan, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. ¿Cómo amaneció? Yo muy bien y muy deseosa de escucharla. ¿Le puedo pedir un gran favor? Sí, señor. Muchos de nuestros oyentes, muchos, muchísimos, no saben qué es el Fondo Nacional de Ahorro ni qué tarea cumple. Usted, ¿por qué no les quiere explicar en muy pocas palabras? No olvide que aquí decimos que lo que no nos entienda el ama de casa o no nos entienda la persona del común es como si no lo hubiéramos dicho. Pero usted tiene lo que llaman la difícil facilidad de los clásicos. Como usted sí es banquera, usted sí nos puede explicar muy sencillamente qué es el Fondo Nacional de Ahorro. Bueno, doctor Londoño, poniéndolo muy lindo, el Fondo Nacional del Ahorro es una entidad para poder cumplir el sueño de tener una vivienda propia para todos los colombianos. Es un banco hipotecario al cual pueden acceder todos los colombianos de los diferentes niveles de ingresos para poder tener un crédito de vivienda y hacer realidad sus sueños. Captamos a través de cesantías y estas cesantías les permiten a los colombianos o su ahorro voluntario hacer un crédito hipotecario inclusive hasta 30 años para acceder a una vivienda digna. Eso es el Fondo Nacional del Ahorro. Doctora, entonces la idea de que el Fondo Nacional de Ahorro era solamente para los servidores públicos es una vieja pero hoy equivocada idea. Sí, señor, es una vieja y equivocada idea. Está abierto a todos los colombianos. Entonces, la forma de vincularse al Fondo Nacional del Ahorro es poner las cesantías. Este ahorro o este seguro de desempleo que es la cesantía, tenerlo en el Fondo Nacional del Ahorro. Y en una transformación se incluyó un ahorro voluntario, un contrato de ahorro voluntario que le da acceso también a todos aquellos colombianos, no del sector público, sino todos aquellos colombianos informales y demás que no tienen una cesantía, pueden hacer un ahorro a través del ahorro voluntario y con esto pueden acceder a su crédito de vivienda. ¿Cuántos colombianos están contemplando ese sueño de tener vivienda propia y lo están poniendo en obra siendo clientes del Fondo Nacional del Ahorro? En número exacto son 2 millones, casi 300.000 colombianos que tienen su ahorro con nosotros, de los cuales 1.700.000 tienen sus cesantías con nosotros y otros 500.000 tienen su ahorro voluntario. Entonces, de esta forma, todos esos colombianos que creen en el Fondo Nacional del Ahorro, creen en nosotros, tienen sus ahorros o sus cesantías allá y pueden acceder a su vivienda. Doctora Cristina Londoño, como usted sí sabe de estas cosas, lo primero que tuvo que hacer fue una proyección de su tarea. Díganos cuál es la proyección de la tarea de préstamos que tiene para este año de 2019 a colombianos que van a recibir un crédito para tener su casa propia. Pues le cuento, la proyección de este año es más o menos 1.9 billones de pesos en colocación de créditos y le cuento que, por ejemplo, a marzo vamos sobre ejecutándonos en todo este proceso. Al mes de marzo cerramos con una colocación por encima de lo presupuestado, excediéndonos, digamos, fija, la meta de nosotros era unos 158.000 millones y a marzo nos ejecutamos a 181.000 millones, 14% más de lo proyectado y colocando 153 créditos de más, o sea, hicimos unos desembolsos por 2.268 números de créditos de vivienda y la meta era 2.115. Entonces vamos cumpliendo por encima de lo presupuestado. ¿Y cómo le fue en la captación de cesantías? Porque usted nos ha dicho que una parte muy importante de los ahorros del fondo son las cesantías de servidores públicos o privados que ponen su platica en el Fondo Nacional del Ahorro con la ilusión de tener una casa. Bueno, digamos que nos fue muy bien. Batimos el récord en la historia del fondo y crecimos el 12% en la captación de cesantías. Se recaudaron 2.2 billones, incluyendo los traslados de otros fondos. Entonces fueron 2.282 mil millones de pesos lo que recaudamos en cesantías con un crecimiento del 12%.
Doctora Cristina, cuéntenos aquí al oído, entre nosotros, si ya, no le vamos a contar a nadie, pero díganos usted si ya logró hacer su equipo de trabajo con lo que debe tener el Fondo Nacional de Ahorro como capital humano, que es gente que sepa de banca, que sepa de captar y que sepa de colocar, porque el problema de un banquero, usted lo sabe muy bien como banquera de tanta tradición, no es prestar sino cobrar. Usted ya tiene el equipo de gente que necesita en todo el país. Usted nos puede decir que el Fondo Nacional de Ahorro está libre de politiquería y que todos los funcionarios del Banco Nacional de Ahorro son personas que tienen capacidad y conocimientos en materia financiera. Bueno, doctor Londoño, eso le cuento, estamos haciendo un trabajo fuerte en todo el tema del Fondo Nacional del Ahorro. Como usted lo decía, necesitamos banqueros porque es un banco. Estamos trabajando en el recurso que tenemos al interior de la entidad, gente comprometida, gente capaz, capacitando a todos los funcionarios del fondo en esa dirección, comprometiéndolos. Yo por eso le decía lo de las colocaciones. Hemos hecho un grupo elite que se llama, porque el fondo claramente todos lo sabemos, ha sido o ha pecado por ineficiencia en los procesos de desembolso, de legalización, en demoras. Y tenemos cosas que no solo se le pueden aludir a la gente, sino que nosotros vamos a reparto notarial, mientras la banca privada no va a reparto notarial. Entonces, esto incluye más tiempo de demora. Entonces, no estamos trabajando solo en la capacitación de la gente, en formar un equipo que sea de banqueros capacitados, con ganas, con la idea del servicio en su ADN, digámoslo así, para poder atender a todos los colombianos, por decidirnos, por hacer la tarea mejor y más eficiente. Entonces, en eso estamos trabajando, capacitando al equipo, contratando a la gente que es, pero yo diría que no es una función de contratación, sino más bien de revisión y de capacitación, porque tenemos gente buena, gente comprometida. Ayer, por ejemplo, estuve en el área de la legalizadora y fui a felicitarlos por el compromiso, por la actitud, por tratar de lograr que el fondo sea eficiente, por cumplir las metas, porque esto es un banco. Entonces, lo que no se mide, no se cumple. Entonces, estamos trabajando en esa dirección, en que cumplamos las metas y que atendemos a la gente de forma eficiente y demos resultados dentro del tiempo que esperamos. Le decía que el problema del banquero siempre es cobrar. Y entonces Sí, le tengo que hacer una preguntita que usted sabe que es obvia, pero que puede no ser obvia para la gente que nos está escuchando. ¿Cómo está su cartera? Bueno, estamos haciendo también una tarea gigantesca, una tarea leonina frente al cobro de la cartera. Los indicadores de cartera nuestros frente al benchmark o frente al mercado. Entonces, digamos, cuando se mide por temporalidad, que son las últimas 4 cuotas, hay cifras de la bancaria donde el mercado va en 3.2 y nosotros vamos en 3.7. Eso quiere decir que nuestro indicador va mejorando. Y si lo miramos frente a la cartera total, digamos, cerramos a diciembre con el 5.8% de cartera vencida y a este momento estamos en el 5.20. Si uno mira, piensa en porcentajes, eso no es mucho. En cifras reales es bastante pasar del 5.8 al 5.20 o haber llegado ya a un indicador del 3.7. Entonces, frente a esto, tenemos un compromiso alto, tenemos un equipo de cobranza comprometido y trabajando en el tema para mejorar los indicadores, para dar las opciones de que la gente se ponga al día, de que no ponga en riesgo su crédito y su vivienda, de que mejore su formalidad de pago. Entonces hemos venido trabajando seriamente en el tema y los indicadores y las cifras muestran los resultados. En poco tiempo estamos dándole la vuelta, pero lo hacemos con juicio y con disciplina. Aquí entre nos 5.8 es muy alto. Muy alto. 5.2 sigue siendo muy alto. Usted lo Sí, sabe. señor. Sí. Ese indicador lo tiene que mejorar. Claro, estamos en esa dirección, por eso le digo, esto es un indicador frente a cartera total, pero si lo miramos frente a temporalidad, que digamos es lo que se mide normal, vamos en 3.7 por temporalidad. Entonces estamos mejorando el indicador y por eso le decía, pasar frente a cartera total, no por temporalidad, sino cartera total,
de 5.8 a 5.20 es una gestión bien importante y que se ve reflejado igual en la temporalidad, porque la de temporalidad va amarrada a esta y vamos en el 3.7. Sigue siendo alto y la idea es llegar mínimo al 3.20, que es el promedio del mercado, estando en el 3.7. Vamos en la dirección correcta y seguimos trabajando así. El promedio del mercado tampoco me gusta, le quiero decir. Usted sabe pues que yo soy educado En la banca. en la banca vieja. Y para nosotros, los banqueros viejos, cuando yo daba conferencias sobre banca, decía que una cartera mala por encima de 2% ya prendía todas las alarmas. Aquí nos estamos acostumbrando, estamos haciendo laxos, porque la cartera tiene que ser buena. Y para que sea buena, fundamentalmente lo que hay que hacer es prestar bien. Es colocar bien. Y aquí sí le quiero, claro, colocar bien. Y aquí sí le quiero hacer la pregunta del millón. En el Fondo Nacional del Ahorro, ¿quién obtiene recursos para que le presten? ¿Quién obtiene que le presten la plata para su vivienda? ¿El que más intriga y el que más padrinos tiene? ¿O el que se lo merece de acuerdo a unas formas de medición completamente técnicas? ¿Qué le decimos a la gente? ¿Que lleve padrino o que lleve buenas cifras, cumplimientos, un programa realizable, todo lo que mide un buen banquero? En el Fondo Nacional del Ahorro estamos trabajando de una forma juiciosa y disciplinada, como le decía. Tenemos unos scoring de crédito, tenemos una firma que nos colabora en esto, de lo cual cada uno se presenta con sus ingresos. Cuando los ingresos no le alcanzan, se presenta con un codeudor o deudor solidario y se le hace un debido estudio de crédito para medirles la capacidad de pago, el comportamiento crediticio, se estudian todas las centrales de riesgos y después de hecho todos estos estudios es que se le aprueba un crédito. En el fondo teníamos un tema que se llamaban los preaprobados, que digamos cortaba los sueños de la gente, porque la gente llegaba a la oficina y simplemente con unos datos le tomaban algunas cosas de los ingresos y le decían, aquí tiene un preaprobado, por ponerle un ejemplo, de 100 millones de pesos. Después la persona se iba y traía todos los documentos en la debida forma, y cuando se le hacía el estudio, revisando centrales de riesgo, comportamiento de pago, capacidad de pago, con los ingresos, los deudores y demás, pues no le daba para tanto de lo que se le había aprobado. Y con eso cortábamos los sueños. Entonces estos procesos intermedios los hemos simplificado y simplemente se le da una carta de aprobación cuando se le ha hecho el debido estudio y se le mide la capacidad de crédito. En ese momento, cuando tiene su carta de aprobación del Fondo Nacional del Ahorro, sabe con los recursos que cuenta para poder contar su vivienda. Entonces, en respuesta a su pregunta, estamos haciendo los estudios técnicos y debidos con una fábrica de créditos organizadas que revisa las capacidades de pago, la capacidad de endeudamiento y la moralidad en las centrales de riesgo para poder marcar un indicador. Cumplido el indicador o el scoring de crédito, se le aprueba el crédito. Y de ahí empieza el proceso de desembolso, una vez ubicada la vivienda. En ese scoring de crédito, ¿cuánto cuenta o cómo cuenta el ser conservador o liberal o de izquierda o de derecha o lo que usted quiera? En eso no cuenta, doctor Londoño. Simplemente que uno tenga la capacidad de pago, una buena moralidad, unos buenos reportes en las centrales de riesgos y pueda demostrar esos ingresos. Asegúreme que a la gente no le preguntan si es de un partido político o del otro, o si tiene un senador o representante que lo ayude, que lo empuje o que lo recomiende. Doctor Londoño, le aseguro que no funciona porque en el scoring de crédito eso no cuenta, a menos que el representante, el congresista o el del partido esté firmando como deudor solidario y así tiene que entregar sus ingresos, su capacidad de pago y comprometerse y firmar e hipotecar el inmueble con el deudor nuestro. Es la única forma de la que sumaría. Entonces, si son blancos o son negros, si son conservadores o son liberales, la verdad no importa, es simplemente que tenga la capacidad de pago, una buena central de riesgo de moralidad crediticia, unos buenos reportes, que tenga su activo y que pueda pagar el crédito.
De modo que le podemos decir a un colombiano que nos está escuchando que vaya tranquilo al Fondo Nacional de Ahorro, que deposite sus ahorros, que aliente su esperanza, su ilusión por tener una casa propia y que no va a necesitar padrinos. Sí, le podemos decir eso con toda la tranquilidad. Le podemos decir también que estamos en el proceso de agilizar también esos procesos, porque la gente a veces se cansa de que tiene que esperar demasiado, de que somos ineficientes en las demoras en el fondo, pero tenemos todos los canales abiertos para que vayan, confíen en el Fondo Nacional del Ahorro, pongan sus ahorros y sus sueños en nosotros y les vamos a responder de la debida forma, claramente dentro de sus capacidades de pago, y los acompañamos dentro de eso. Tenemos las líneas abiertas, inclusive los correos, todo lo que se necesite para solucionarles los problemas a todas las personas, en las demoras, en las incongruencias, pero estamos ahí para que todos vayan a buscar su posibilidad de cumplir su sueño de tener una vivienda. ¿Usted ya pasó por la asamblea de este año, que debía hacerse entre los 3 primeros Todavía meses del no. año? Nosotros se debe hacer en los primeros meses. Nosotros pedimos una autorización especial a la Super, y nosotros tenemos una naturaleza jurídica distinta. Entonces, al no tener asamblea de accionistas, la Junta funge como asamblea. Esta se celebra el 28 de abril para que funja como asamblea, y en ese momento los estados financieros se mandan a la superintendencia aprobados por la Junta. Ya se presentó los estados financieros que se enviaron a la a la Junta, y la que funge como asamblea es la del 20 y pico de abril. Doctora Cristina, si yo fuera miembro de la Junta le diría, dígame usted, ¿por qué está perdiendo plata? ¿Cómo es posible que una institución financiera bien manejada, adecuada, que capta bien y que capta mucho dinero sin contraprestación, pueda estar perdiendo plata? Yo la regañaría. Bueno, a usted claro, no, a la institución. A usted, pero yo, miembro de Junta, yo miembro de la Asamblea, me pongo iracundo cuando vea ese estado financiero. Sí, señor. Yo le cuento, no se tiene que poner iracundo, se tiene que sentir tranquilo como colombiano y como miembro de Junta, que sus ahorros y su dinero están en el lugar adecuado. Cuando vea los estados financieros que sean oficiales, que la Super no apruebe, que haya pasado por asamblea, va a encontrar cosas como en años anteriores todo el mundo hablaba de que le sacaron el patrimonio al fondo y entonces le sacaron 400.000 millones y se dieron pérdidas. Sí, una parte es eso, pero ¿qué significaba esto? Que nosotros dábamos utilidades por otros ingresos, pero no en forma operativa. Los gastos eran mayores que los ingresos en años anteriores. Entonces la entidad operativamente, que es donde tiene que dar las utilidades, no las daba. Y ahí es donde yo me enojo, ahí es donde yo me enojo. Ahí es donde usted se enoja, porque entonces el patrimonio se tenía en el portafolio, que era el que nos ayudaba en los otros ingresos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Sí, sacaron 400.000 millones de pesos del patrimonio y eso ayudó a que no entraran esos otros ingresos y pues las utilidades no fueran mejores. Segundo, le hicimos unas debidas provisiones a la entidad como protección de cartera. Usted me estaba hablando de la cartera vencida, le hicimos provisiones de cartera vencida un poco más rígidas, con un modelo más rígido, no por tener dudas de que el cobro de la cartera está mejorando y las cosas están mejorando, sino por estar protegidos. Usted sabe que se hizo una venta de cartera y se hizo este negocio, es público, eso ha salido en todos los medios. Entonces esa venta de cartera, pues también le hicimos una provisión a esa venta de cartera en firme, porque tiene pues unas revisiones de la Super, entonces hicimos una provisión. Entonces hicimos unas debidas provisiones que usted como banquero lo entiende. ¿Qué es una provisión? Es cuidar los estados financieros, es proteger los estados financieros, tener unas mejores coberturas en provisión para que no llevemos sorpresas de ninguna categoría. Entonces, una vez cubierto el fondo, manos a la obra, hemos bajado los gastos y le quiero contar, por primera vez en la historia, el fondo está dando utilidades operativas. Pues que es lo que debe ser, que es claro, lo que debe ser. Entonces, y es lo que pasa. Sí. En estos 2 primeros meses ya el fondo está dando utilidades operativas, hemos bajado los gastos, entonces por primera vez en 5 años
tenemos una tendencia a la baja en gastos del Fondo Nacional del Ahorro y una tendencia con utilidades operativas. Obviamente, las utilidades netas, porque mejorando la composición, donde los ingresos vienen del core del negocio, que es la colocación de créditos y la intermediación entre la captación de los recursos de cesantías y colocación, operativamente ya logramos empezar a estabilizar el fondo y a dar utilidades. Entonces alguien me decía, siempre hablamos de victorias tempranas, podría decirle, como me dijo alguien, estos son mangos bajitos. Entonces en esas estamos. En esas estamos en lo que tiene que ser. Y ahora, como cliente del fondo, yo tengo otro motivo para ponerme muy bravo. Y es que si llego a pedirle a usted plata prestada y usted me dice no, va a tener que esperar porque es que alguien se nos llevó 400.000 millones de pesos que teníamos obviamente destinados al oficio del fondo, que es prestar la plata, y alguien se llevó esos 400.000 millones de pesos, yo me voy a poner iracundo contra el que se llevó esos 400.000 millones y el que permitió que ese saqueo se le hiciera a una institución como la suya. Es que esa es la plática de la gente que aspira a tener vivienda. Dígame, ¿quién se le llevó 400.000 millones de pesos que tienen ese destino sagrado? Sagrado, son las ilusiones de la gente, ¿no? ¿Para qué le digo a usted si todos los días está recibiendo ese tipo de demandas? ¿Por qué se le llevaron 400.000 millones y quién? Bueno, doctor Londoño, esto fue en administración anterior, el gobierno colombiano decidió y lo sacaron por ley, descapitalizar el Fondo Nacional del Ahorro y se retiraron 400.000 millones que se entregaron a Hacienda, se entregaron. Entiendo, el sindicato del Fondo Nacional del Ahorro demandó este retiro de los recursos y esto va caminando. En la Procuraduría ya se pronunció con relación al tema, eso también es público, y estamos a expensas del fallo de la Corte. La pronunciamiento de la Procuraduría dice pues que tienen que devolver los recursos del Fondo Nacional del Ahorro, pero estamos en ese proceso. No sabemos para dónde va esto y no sabemos qué va a fallar la Corte. Entonces, por el momento, nosotros estamos trabajando y los colombianos no se tienen que estresar con relación al tema, porque estamos trabajando en la dirección correcta y al colombiano que llegue a pedir el crédito tenemos cómo atenderlos, tenemos los fondeos, tenemos los recursos para poderlos atender y estamos trabajando con el patrimonio que tenemos para hacerlo lo más eficiente posible. El y sobre tema todo, del retiro de los 400.000 millones lo dejamos en manos de las autoridades a las que corresponda para que definan lo que se debe hacer. Y esperemos que las autoridades me hagan a mí, que soy depositante en el Fondo Nacional del Ahorro, me hagan justicia y me devuelvan mi platica, porque yo quiero esa platica para mi vivienda y no para que se la lleve el ministro de Hacienda para cuadrar caja. Me perdona, pero tengo que ser muy directo. Esa plata es sagrada, usted la está defendiendo y usted decía que tiene esto, que tiene aquello, y el Fondo Nacional de Ahorro tiene una cosa fundamental, y es que ahora está siendo manejado como una institución financiera por una persona banquera de tradición y por funcionarios que van a seguir esa misma línea o se los lleva el diablo. Porque pues usted es muy mansita cuando quiere ser mansita, pero cuando llega la hora de defender los intereses de la institución que se le ha confiado, es muy poco mansita, como tiene que ser. Y por eso ahora usted está dando utilidades operativas por primera vez en 5 años. Y ahora tiene que reunir a los funcionarios del fondo para felicitarlos y no para decirles que son un desastre. El Fondo Nacional de Ahorro, otra institución que en el gobierno del presidente Duque ha cambiado fundamentalmente y que no la dirige un político para que haga político, sino una banquera para que haga banca y para que a la gente se le cumpla el sueño de tener vivienda, ojo, sin padrinos politiqueros. Usted, señor que nos escucha, vaya al Fondo Nacional de Ahorro con la seguridad de que es su balance, su historia crediticia, su historia de cumplimiento con instituciones no crediticias. Su vida es la que va a ser examinada y va a tener casa propia. Pues, doña Cristina, mejor noticia no le podíamos dar a los colombianos hoy. Gracias, ministro. Que esté muy bien, me encanta oírlo y gracias por el espacio.
¿Y por qué me despidió así? Porque para mí sigue siendo el ministro. Cristina Londoño, muchísimas gracias por estar con nosotros y congratulaciones. Yo realmente no le creí que usted en tan corto tiempo ya estuviera dando utilidades operativas. No le creí. De manera que la felicito. Y recupere los 400.000 millones de pesos. Un abrazo muy estrecho. Gracias, doctor Londoño. Un abrazo. ¿Sí nos escucharon, amigos? ¿Sí escucharon esa noticia? Sí, señor. Sí, señor. No se necesitan padrinos en el Fondo Nacional de Ahorro. No se necesita ser amigo del político, del que es diputado, del que es representante, para que le presten para su casita. No, necesita ser usted, tener su historia crediticia, tener sus cuentas claras y le prestan plata para vivienda en el Fondo Nacional de Ahorro. En las mejores condiciones del mercado, a plazos amplísimos hasta de 30 años, lo que significa que usted va a pagar, ojo, va a pagar por el crédito para su casa personal menos de lo que le costaría un arriendo. ¿Cómo le parece la noticia? Buenísimo, doctor. Buenísimo. Bueno. Eso es lo que pasa cuando a las instituciones llegan las personas que deban llegar. Al Fondo Nacional de Ahorro llegó una banquera de tradición, una ejecutiva maravillosa, pues como son todos los banqueros. Yo siempre decía cuando dictaba clases con los bancos que ni en los quirófanos, ni en los bancos, en la dirección de los quirófanos o de los bancos puede haber aprendices. No me diga que un banquero está aprendiendo a ser banquero, que un politiquero sacado de no sé dónde que consigue votos se lo trae para el Fondo Nacional de Ahorro. Ahí estaban los desastres. Ahí estaba la tragedia del Fondo Nacional de Ahorro, que en 5 años daba pérdidas, y que no le prestaba plata sino al que llegara con padrino. Ahora le prestan plata al que llega con buenos balances y está dando utilidad como tiene que dar utilidades. ¿Y cómo le pareció la historia de los 400.000 millones de pesos? Terrible, doctor, terrible. Bueno. Pues otra herencia del expresidente Juan Manuel Santos. Y del ministro Cárdenas, que es el que está aspirando ahora a ser el rector de una universidad. Se llevaba la plata de las instituciones para cuadrar el caja y dejar a la gente sin vivienda. ¿Cómo le parece la historia? Terrible, doctor. Cristina Londoño Juan, directora del Fondo Nacional de Ahorro, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.